Te despiertas y lo primero que sientes es esa pulsión, ese impulso que nace desde algún lugar profundo, casi visceral, y que te arrastra sin que puedas controlarlo. Te han dicho que es natural, que es parte de ti, que es simplemente tu libido funcionando como debe. Pero hay algo que no cuadra, algo que intuyes y que nadie te ha explicado. Ese deseo que sientes, ese que te consume y te promete placer, no es tuyo. Es un ataque directo contra lo que Carl Jung llamó tu sombra. Esa parte de ti que guardas bajo llave, esa que contiene todo lo que rechazas de ti mismo. Y mientras crees que estás satisfaciendo una necesidad, lo que realmente estás haciendo es alimentar una trampa psicológica que te mantiene paralizado, dividido, fragmentado. Empecemos por lo obvio. El deseo sexual no aparece de la nada. No es un fenómeno aislado que surge porque sí. Es una respuesta a estímulos externos e internos que han sido cuidadosamente cultivados por tu entorno, por la cultura, por las imágenes que has consumido durante años. Te han programado para sentir eso, para necesitarlo, para creer que sin esa liberación no puedes funcionar. Pero aquí está el truco. Cada vez que cedes a ese impulso sin cuestionarlo, estás reforzando un mecanismo de escape que te aleja de enfrentar lo que realmente necesitas ver. Freud lo llamó sublimación, pero se quedó corto. No se trata solo de redirigir la energía sexual hacia algo más productivo. Se trata de entender que esa energía es el combustible de tu sombra, y cada vez que la desperdicias en un placer fugaz, estás traicionando tu potencial más profundo. La sombra es todo lo que no quieres ser, todo lo que has reprimido porque no encaja con la imagen que proyectas al mundo. Es tu rabia contenida, tu agresividad silenciada, tu creatividad enterrada, tu ambición disfrazada de modestia, y el deseo sexual descontrolado es el arma que usa tu psique para mantenerte lejos de ella. Porque mientras estés ocupado persiguiendo ese placer inmediato, no tendrás tiempo de mirar hacia adentro. No tendrás espacio para preguntarte qué es lo que realmente te está moviendo. La pulsión sexual se convierte en una cortina de humo, una distracción magistral que te impide ver el verdadero problema. Y aquí está lo retorcido. Cuanto más cedes, más necesitas ceder, porque el ciclo se retroalimenta. El placer momentáneo te deja vacío, y ese vacío te exige más placer, y así hasta el infinito. Nietzsche lo vio claro. El hombre moderno es un esclavo de sus impulsos, porque ha perdido la capacidad de dominarlos. No se trata de represión, se trata de maestría. El que controla su deseo, controla su destino. Pero el que se deja arrastrar por él, se convierte en un títere de sus propios instintos. Y aquí viene lo que nadie te dice. Ese deseo que sientes tan intensamente no es una señal de vitalidad, es una señal de fragmentación. Cuando tu sombra está integrada, cuando has aceptado y trabajado con esas partes oscuras de ti mismo, el deseo sexual deja de ser una urgencia desesperada y se convierte en algo que puedes canalizar conscientemente. Pero cuando tu sombra está reprimida, ese deseo se magnifica, se distorsiona, se convierte en una obsesión. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has cedido a ese impulso y después te has sentido vacío, casi culpable, como si hubieras traicionado algo dentro de ti? Esa sensación no es casualidad. Es tu psique gritándote que has desperdiciado energía que podías haber usado para algo más grande. Jung decía que la sombra contiene oro, pero tienes que estar dispuesto a ensuciarte las manos para encontrarlo. Y cada vez que escapas hacia el placer fácil, estás dejando ese oro enterrado. Estás eligiendo la gratificación inmediata sobre la transformación real. Y la transformación real duele, incomoda,
te obliga a mirarte sin filtros. Por eso es más fácil rendirse al deseo, porque el deseo no te pide nada, solo te promete un alivio temporal. Pero aquí está la trampa más grande. Ese alivio es mentira. El placer sexual descontrolado no alivia nada, solo pospone. Pospone la confrontación contigo mismo, pospone el trabajo interno, pospone la integración de tu sombra. Y mientras tanto, esa parte de ti que rechazas sigue creciendo en la oscuridad, volviéndose más densa, más poderosa, más peligrosa, porque la sombra no desaparece si la ignoras, se fortalece, y cuando finalmente explota, lo hace de formas que no puedes controlar: ira desmedida, depresión profunda, autodestrucción silenciosa. Todo eso es tu sombra reclamando su lugar, exigiendo ser vista. Entonces, ¿de dónde viene realmente ese deseo que sientes? No es biología pura, no es solo testosterona fluyendo por tus venas. Es tu psique intentando equilibrarse a través del único canal que tienes abierto. Has cerrado todas las demás válvulas de escape. Has reprimido tu creatividad. Has silenciado tu rabia. Has domesticado tu ambición. Y todo eso se acumula, se convierte en presión. Y esa presión busca salida. La salida más fácil, la más socialmente aceptada, es el deseo sexual. Nadie te va a juzgar por tener una libido alta, pero si empiezas a canalizar esa energía hacia algo más trascendente, hacia la creación, hacia el dominio de ti mismo, ahí sí te van a cuestionar. Porque el mundo necesita que sigas siendo predecible, que sigas siendo esclavo de tus impulsos. Y aquí viene lo que más asusta. Si logras integrar tu sombra, si enfrentas esas partes de ti que has rechazado durante años, el deseo sexual deja de dominarte. No desaparece, pero cambia de naturaleza. Deja de ser una necesidad urgente y se convierte en una herramienta consciente. Los antiguos taoístas lo entendían perfectamente. La energía sexual es la misma energía que mueve el universo, pero solo los que saben canalizarla pueden usarla para trascender. Los demás simplemente la desperdician en placeres fugaces que no les llevan a ninguna parte. Wilhelm Reich llamó a esto la represión del orgón, esa energía vital que la sociedad bloquea y distorsiona para mantenerte controlado. Y tenía razón, pero solo a medias. No se trata solo de que la sociedad te reprima, se trata de que tú mismo te reprimes cada vez que ignoras tu sombra. Cada vez que eliges el placer inmediato sobre el trabajo interno, estás bloqueando tu propia energía vital. Estás construyendo una cárcel psicológica con barrotes de dopamina y paredes de culpa. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta, porque esa cárcel se siente cómoda. Se siente como libertad, como placer, como vida. Pero no lo es. Es estancamiento disfrazado de satisfacción. Mira a tu alrededor. Mira cuánta gente está atrapada en ese ciclo interminable de deseo y satisfacción. Deseo y satisfacción, sin avanzar nunca realmente. Son zombies psicológicos, moviéndose por la vida sin propósito real, anestesiados por el placer constante. ¿Y tú? ¿Estás en ese grupo? ¿O estás dispuesto a salir? Porque salir implica dolor, implica mirar de frente todo lo que has evitado durante años. Implica aceptar que esa parte de ti que te da vergüenza, esa que rechazas, es justamente la que necesitas integrar para ser completo. La sombra no es tu enemiga, es tu aliada reprimida. Es la mitad de ti que has dejado en el exilio. Y mientras la mantengas ahí, seguirás siendo solo la mitad de lo que podrías ser. Schopenhauer lo dijo brutalmente. La vida es sufrimiento porque estamos constantemente persiguiendo deseos que nunca nos satisfacen. Y tenía razón. El deseo sexual es solo una manifestación más de esa búsqueda interminable. Crees que si lo satisfaces serás feliz,
Pero la felicidad dura 2 minutos y luego vuelves al mismo vacío. Y ese vacío no se llena con más placer, se llena con significado. Se llena cuando aceptas tu sombra, cuando integras esas partes oscuras, cuando dejas de huir de ti mismo. Aquí está el secreto que nadie te va a contar. El deseo sexual intenso es un síntoma, no una causa. Es la señal de que algo más profundo está desbalanceado. Y ese desbalance viene de la represión de tu sombra. Cada vez que rechazas una parte de ti mismo, esa energía se convierte en deseo compulsivo. Se manifiesta como hambre sexual, como adicción, como necesidad desesperada de validación externa. Pero en el fondo, lo que realmente necesitas no es sexo, es integración. Necesitas reconciliarte con esas partes de ti que has enterrado. Necesitas aceptar tu oscuridad tanto como aceptas tu luz. Y esto no es teoría abstracta. Esto es homopsicología pura y dura. Jung pasó décadas estudiando casos de personas que vivían divididas, fragmentadas, incapaces de ser completas porque habían rechazado su sombra. Y en cada caso, el resultado era el mismo: obsesiones, compulsiones, adicciones. Todo eso es tu psique gritándote que algo está mal, que algo necesita ser integrado. Pero en lugar de escuchar, la mayoría elige el camino fácil, satisfacer el deseo y seguir adelante. Y así pasan los años, y la sombra sigue creciendo, y el deseo sigue siendo más intenso, y el ciclo no termina nunca. Entonces, ¿qué haces con esto? ¿Cómo rompes el ciclo? Primero reconoces que ese deseo no es tuyo en el sentido de que no es algo que tú conscientemente elegiste sentir. Es una respuesta automática, condicionada, alimentada por años de estímulos externos y represión interna. Segundo, empiezas a trabajar con tu sombra. Y esto no es fácil, no es cómodo, no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana. Implica sentarte contigo mismo, en silencio, sin distracciones, y preguntarte qué es lo que realmente te está moviendo. Implica aceptar tu rabia sin juzgarla, reconocer tu ambición sin disfrazarla, abrazar tu oscuridad sin miedo. Cuando empiezas a hacer ese trabajo, algo cambia. El deseo sexual deja de ser esa fuerza abrumadora que te controla y se convierte en algo que puedes manejar conscientemente. No desaparece, pero ya no te domina. Y eso es libertad. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieres cuando quieres. Es tener el poder de elegir qué hacer con tu energía. Es ser dueño de tus impulsos, en lugar de ser su esclavo. Es mirar tu sombra a los ojos y decirle: te veo, te acepto, te integro. Y aquí viene lo más retorcido de todo. Cuando logras eso, cuando integras tu sombra, descubres que tenías un poder que ni siquiera sabías que existía. Esa energía que desperdiciabas en placeres fugaces se convierte en combustible para la creación, para la transformación, para el dominio de ti mismo. Los grandes artistas, los grandes pensadores, los que realmente cambiaron algo en este mundo, todos entendieron esto. Todos supieron canalizar su energía sexual hacia algo más grande. No porque fueran reprimidos, sino porque eran conscientes. Sabían que esa energía era demasiado valiosa para desperdiciarla en satisfacciones momentáneas. Piensa en Leonardo, años encerrado en su taller, volcando toda su energía en sus creaciones. Piensa en Nikola Tesla, rechazando el placer inmediato porque sabía que tenía algo más importante que hacer. Piensa en cualquiera que haya dejado una huella real en la historia, y verás el mismo patrón: control consciente de la energía vital. No represión, no negación, sino canalización. Y eso es exactamente lo que necesitas hacer si quieres dejar de ser un esclavo de tus impulsos. Pero aquí está el problema. La mayoría no quiere hacer ese trabajo.
La mayoría prefiere seguir en el ciclo cómodo de deseo y satisfacción, porque el trabajo interno duele, incomoda, te obliga a enfrentar cosas que preferirías ignorar. Y así pasan los años, y la sombra sigue ahí, cada vez más grande, cada vez más hambrienta, y cuando finalmente explota, destruye todo a su paso. Relaciones arruinadas, carreras destruidas, vidas desperdiciadas, todo porque alguien no quiso mirar su sombra cuando todavía había tiempo. Así que te lo pregunto directamente. ¿Vas a seguir siendo esclavo de ese deseo o vas a empezar a trabajar con tu sombra? Porque esa es la única pregunta que importa. Todo lo demás es ruido. Puedes seguir justificando, racionalizando, diciéndote que es natural, que es sano, que es parte de quien eres. O puedes aceptar la verdad brutal. Ese deseo es un ataque contra tu potencial. Es la forma que tiene tu psique de mantenerte distraído, fragmentado, incompleto. Y mientras sigas cayendo en esa trampa, nunca serás realmente libre. Nunca serás realmente poderoso. Nunca serás realmente tú. La sombra espera. Siempre ha esperado. Y seguirá esperando hasta que tengas el coraje de mirarla de frente. Pero cada día que pasa, cada vez que eliges el placer sobre el trabajo interno, se vuelve más difícil. La presión aumenta, el deseo se intensifica, la trampa se cierra un poco más. Y llega un punto en el que ya no puedes salir, en el que quedas atrapado para siempre en ese ciclo infernal de necesidad y satisfacción, sin avanzar nunca realmente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque este es el momento, este es el punto en el que decides si sigues siendo un esclavo o empiezas a ser libre. Y la libertad comienza con una sola decisión: mirar tu sombra, aceptarla, integrarla. Todo lo demás viene después. Pero sin ese primer paso, no hay nada. Solo más ciclos, más deseos, más vacío. Y al final, cuando mires atrás, te preguntarás qué pasó, dónde se fue tu vida, por qué nunca lograste lo que sabías que podías lograr. Y la respuesta será simple: porque elegiste el placer sobre el poder, porque elegiste la distracción sobre la transformación, porque nunca tuviste el coraje de enfrentar tu sombra. No esperes que sea fácil, no lo es. Integrar la sombra es el trabajo más difícil que harás en tu vida, pero también es el más importante, porque sin él nunca serás completo, nunca serás realmente tú. Y eso es la verdadera tragedia. Vivir toda una vida sin conocerte realmente, sin ser realmente libre, sin alcanzar tu verdadero potencial. Todo porque tenías miedo de mirar hacia adentro. Todo porque tenías miedo de mirar hacia adentro. La sombra no negocia, no espera, no perdona. Simplemente está ahí, recordándote cada día que hay una parte de ti que sigue sin integrarse. Y esa parte es exactamente la que necesitas para ser completo. Y ahora que sabes esto, ahora que has visto lo que la mayoría se niega a ver, tienes una decisión que tomar. Puedes cerrar este vídeo y volver al ciclo, o puedes quedarte aquí, en este espacio donde la verdad no se disfraza. Si eliges lo segundo, suscríbete y activa esa campanita, porque lo que viene después de esto es aún más profundo, más incómodo, más necesario. Y en los comentarios, escribe exactamente esto: he visto mi sombra. Cuando lo hagas, yo personalmente te responderé, porque necesito saber quién está realmente dispuesto a hacer el trabajo. Y si conoces a alguien que está atrapado en ese ciclo, alguien que necesita escuchar esto aunque no lo sepa todavía, comparte este vídeo. No por mí, sino porque tal vez esa persona está esperando que alguien le muestre la salida. Tal vez tú seas esa señal que necesita para despertar. Nos vemos en el próximo video, si es que tienes el coraje de volver.